Bueno, pues nada, tenemos a un invitado especial y siempre tenemos a los directores o autores o autoras, llegado el caso que a veces también dirigen, aquí en esta sesión del año 2024-25 de Escuela de Espectadores Factoría Echegaray, sobre la obra, la función de la primera de la factoría de este año, de La muerte de Christopher Reeve. Ya hemos desglosado bastante todo el poema y queda ahí escrito. Y ahora vamos a lo que nos interesa, que es el hecho teatral, y por eso tenemos aquí a Pablo Beltrán. Muchas gracias por venir, por estar esta tarde con nosotros. Entonces yo voy a hacerle simplemente una pregunta. ¿Cuál es tu trayectoria? Que esa parte no ha habido oportunidad de hablarla allí en el escenario del Echegaray. Un poco brevemente tu trayectoria profesional, cuando terminas, qué te interesa, qué has hecho, hasta llegar a la dirección de este... ¿Profesional, académica un poco? Sí, claro. Yo entre 2011 y 2015 estudio interpretación textual, o sea, para actuar en la Escuela de Arte Dramático, y periodismo en la Universidad de Málaga. Cuando termino empiezo mi labor profesional como actor y al mismo tiempo curso comunicación audiovisual en la Universidad de Málaga, haciendo algunos proyectos que la hago en 3 años. Después empiezo a montar una empresa que se llamaba Media Ración sobre videobooks, que bueno, es el material que los actores utilizan para encontrar representantes o hacer audio dentro de casting. Pero bueno, estuvimos 2 años con ese proyecto y finalizó. Como digo, simultáneamente, entre 2015 y 2020 he estado produciendo teatro profesional, sobre todo en el género de comedia, y en 2020 ingreso a la Escuela de Arte Dramático para formarme en dirección escénica y dramaturgia, que es lo que curso hasta 2024, y pues ya es el momento de Christopher Reeve. Sí, terminaste este año pasado. Sí. Caramba, eso no lo sabía, yo creo que... Dirección escénica sí, aunque he estado practicando dirección escénica, pero la formación estricta y universitaria terminé el año pasado. ¿Y las prácticas de dirección que montaste? Pues en clásico monté un Otelo, y después todo ha sido teatro de creación. Hice una pieza que se llamaba Parte, una comedia postdramática, y mi último proyecto fue Hazme caso, de gamificación, ¿no? Las 7 actrices competían por el papel protagonista de cada función y la que era protagonista celebraba su boda. Qué guapo. Sí, es muy interesante. Pero la propuesta tuya. Sí, original. Original. Sí. Pero siempre lo que tú has hecho en esa parte de creación ha sido en relación directa a tus ideas, o independientemente has dirigido, aparte de una versión de Otelo, alguna otra cosa que te haya llegado. ¿Como una película ajena? No, ni siquiera Otelo. Otelo fue una decisión. Lo que pasa es que en esa época ni siquiera contemplaba yo todavía lo que es el teatro de creación, el teatro experimental o contemporáneo, como una fórmula principal. Entonces me resonó el mensaje de Otelo y quise, por supuesto, crear mi universo de Otelo, pero cogiendo el texto de Shakespeare. De los grandes nombres o del teatro lo español o internacional, dentro de ese teatro contemporáneo de creación, que son los que te interesan. Bueno, no sé si decir... a mí me encanta Rodrigo García como autor. Me encanta Rodrigo García, es súper ácido, mezcla lo coloquial, pop, con los grandes temas. Es un tipo, y además en tono de comedia, aunque sea muy crítica, entonces es algo que me interesa brutalmente. Luego también vi la obra Los Remedios, no sé si la conoces, tiene un premio Max en 2021 creo, y es un recorrido de 2 actores jóvenes que cuentan su infancia, recreando todos los personajes ellos y con material real para hacer una revisión sobre, bueno, cómo la vida es cambio, cómo se evoluciona. Y esos autores o autoras, no podemos extendernos en eso en esta parte más, pero aquí es donde me encantaría que habláramos. ¿Tú los llamas, denominarías a algunos postdramáticos? Postdramático es un término polémico y comprometido. Yo creo que al final hay muchas etiquetas para referirse a este nuevo teatro y se usa como un poco cajón desastre para almacenar categorías muy diversas de teatro. Yo postdramático lo entiendo como que si el teatro hasta entonces era basado en una acción dramática que centraliza todos los signos escénicos, es decir, un personaje protagonista persigue un objetivo ante unas fuerzas que se le oponen hasta que le llevan a un punto de no retorno, que es el clímax, y a partir de ahí se provoca el desenlace.
todo ello en torno al texto literario. Eso, digamos, que es la fórmula esencial del teatro dramático. Para mí, postdramático solo significa intentar superar que los signos escénicos estén subordinados a la acción dramática principal y literaria. Lo que pasa es que cuando hablamos de... Yo no lo uso, y eso es relativamente... No le llamaría actual, hace ya muchos años que salió ese término. Para mí el teatro de creación experimental, de vanguardia, del tipo que sea, podemos decirle postdramático, pero eso es una manera de codificar un poco toda una etiqueta que yo creo que confunde mucho al concepto de la dramaturgia en relación a la construcción escénica del espectáculo. Y es más fácil, pues, decir, si vamos a un nombre gordo, ¿no? Peter Brook es postdramático. Peter Brook, cuando monta Mahabharata y en Ramayana, pues está construyendo una manera de cuerpo histórico, épico, de una gran leyenda, y en ese momento se construye, como Bob Wilson y como otros tantos, una manera de hacer teatro, un universo, una poética, y que no puede codificarse como todo esto es postdramático, es como su propio mundo, su propia, ¿no? Y entonces, pero se le llama más, o se intenta más, porque cuando hemos hablado de Rodrigo García, ¿es postdramático? Hombre, para mí cumple las características, pero bueno. Yo creo que no. Yo creo que tiene una dramaturgia y una manera de escribir sus propias obras. Hay texto, telas de texto, que no es que... No es tan diferente Rodrigo García que Heiner Müller, que es justamente quien toma como esencial Lehmann para poner la categoría postdramática. No son tan diferentes los textos. Hay una fragmentariedad, una estructura de mosaico, huyendo de la linealidad del discurso teleológico. Para mí no son tan diferentes. No. Pero bueno, mientras... Pero que son nombres que para mí es como meterlo todo en un paquete cuando tienen una personalidad artística extraordinaria, ¿no? Entonces, porque Picasso es pintor. Ahora, pertenece a los postpintores, a veces me entiendes, tiene épocas y etapas y arte propio, ¿no? Es cubista, no es solamente cubista, ¿no? Tiene muchas fases dentro de ámbitos, igual que todos estos autores, autores o directores de escena, están dentro de su propia manera de construir una expresión y una realidad. Entonces pero no es una conversación que no esté de acuerdo contigo, como una manera de comprender. Pero el concepto de dramático, que tiene que ver con el drama y el teatro en general, ¿no? Llamarlo después, cuando antes de ya era post. No sé si... Sí, entiendo lo que dice, y entiendo esa visión y la conozco. Sí. Y por ese lado, pues, en ese sentido, cuando nos metamos ahora en tu función, en tu concepto de cómo lo has montado, quizá eso puede, de alguna manera, que ya el otro día empezamos a conversarlo, puede definir un poco más y comprender las situaciones de lo que muestras como creador tú en esa función desde un texto, el que te venga, el que sea. Por tanto, lo de Otero, me imagino, y otras cosas que no te he visto, porque luego lo que no has mencionado es tu especialidad en comedia del arte. ¿Y por qué? ¿La comedia del arte? Porque ¿Es postdramática? La comedia del arte no es postdramática. No es postdramática. Pero la comedia del arte me encanta porque la comedia del arte, desde mi perspectiva, pone la centralidad del teatro en el actor. Y para mí eso es algo totalmente enriquecedor y sabio, porque al final los directores, los autores tienen un punto intelectual muy interesante, pero quien se pone delante del espectador y se expone y está sometido a la contingencia de lo que sucede en el presente es el actor. Y por eso se entrenan en la espectacularidad, en la improvisación, en todo ese tipo de recursos. O sea, teatro contemporáneo per se. Pues todos los que invierten en el teatro en el siglo XX, como Meyerhold, Gordon Craig, Appia, Reinhardt, todos esos se van a la comedia del arte para reinventar el teatro. Sí. Ahí por eso... Y la comedia del arte es el origen del teatro profesional. Totalmente. Fueron las primeras compañías que realmente vivían trabajando y por el teatro. Como si te llevaran un CIF aquí, ¿no? Pero vamos. Pues hay una serie de cuestiones que se le hizo a los compañeros sobre la función, y entonces todos han trabajado individualmente, todos y todas, se han agrupado, han hecho sus resúmenes, lo vamos a ir pasando, y ellos por grupo, los mediadores, o quien quiera,
va a leer respuestas a preguntas como ¿qué titular le pondría a la muerte de Christopher Lee? O al ver la obra has cambiado la interpretación que hiciste de la muerte de Christopher Lee al leer el poema. Qué bueno. ¿Por qué y cómo ha cambiado? Ahora iremos poco a poco y ya podremos ir hablando contigo cuando pasemos pregunta a pregunta. Genial. Pero no voy a seguir avanzando en ella. Vamos a empezar por la primera pregunta de los grupos. La tenéis alguno de vosotros. Pues entonces nos vamos en este grupo 1 a la primera pregunta que tengáis, que es la número 2. La número 2 es, al ver la obra, eso, lo que te he leído antes. Se ha cambiado la lectura. Sí. Pues entonces, siguiendo, decía que se podría dividir en 3 líneas de pensamiento. El mayoritario, que opina que después de ver la obra su opinión sobre la interpretación ha cambiado debido a que el horizonte es más amplio, se han incorporado nuevos personajes, etc. También hay quienes creen que la esencia del poema se mantiene y por eso no observan un cambio sustancial. Y por último, aunque sea de manera minoritaria, hay quien opinó que había una desconexión entre la obra y el poema. ¿Hay algún otro grupo que tenga respuesta a la pregunta 2? Sí, el grupo 2. ¿El grupo 2 dónde está? Sí. Sorprende gratamente la puesta en escena. La dramatización completa el contenido del poema, le da un giro a su lectura e interpretación, dando forma a las imágenes y sensaciones que transmite el poema y que en escena se hacen tangibles. Aunque la dramatización se aleja en ocasiones del poema, mantiene elementos esenciales como el dolor, la tensión y la búsqueda huida que hemos visto en el poema. Sí que tenéis respuesta a la primera pregunta y el titular que habéis elegido es... Una bella pesadilla poética escrita en un juego corporal escénico. Hombre y mujer se definen en escena. ¡Qué bueno! Que somos un grupo muy bueno. Joder. Tenemos también en el grupo 3 respuesta a la primera pregunta. Venga, es la primera pregunta, o sea, el titular. Combinando los distintos titulares, quedaría como sigue. Un viaje sorprendente por la vida, un despertar de ilusiones a través del cuerpo revelado y una poderosa expresión corporal cargada de simbolismo en escenas crípticas. ¡Qué guay! Joder, bien. Muy bueno, muy bueno. La segunda sería, para la mayoría de los miembros del grupo, entre los que me incluyo, ha provocado cambios dado el enfoque libre y no lineal del poema. Resultaba difícil asociar las escenas con el texto. También en la visión de la protagonista se considera que sigue siendo una obra compleja, aunque sorprendente. Sin embargo, para otros compañeros, el poema y la puesta en escena se complementan, y con ella se ha logrado una mejor comprensión, especialmente después de la charla con el equipo artístico. Bueno, pues continuamos en el grupo 4, que aquí el grupo 4 sí tiene un titular muy fácil. Sí. Búsqueda de la identidad a través del dolor. ¿Y la segunda? Mientras en el poema se hace más hincapié en el dolor de la protagonista, en la representación se hace más del proceso de reconstrucción de la misma. Asimismo, en el poema se crean imágenes relacionadas con el viaje donde se mezclan elementos mitológicos y de ficción con su realidad. En la obra se mantiene esa línea argumental, llevándola al lenguaje teatral en una significación donde converge una creación libre y experimental. Y por último, el grupo 5. El titular sería, el grupo 5, los titulares hacen referencia a la labor creativa, las metáforas y la tragedia existencial. Sobre la pregunta de si ha cambiado la interpretación de la poesía de la obra, decimos que aunque es una propuesta muy libre del texto, mantiene todos los elementos del mismo y con una visión complementaria que en algunos casos aporta y en otros puede confundir si se conoce el texto. Sobre los titulares está claro que ellos son su propia opinión y las otras análisis, pues comenta lo que pueda, quiera. No, me parece interesante la diversidad que hay respecto a si ha cambiado la perspectiva o no, porque al final este tipo de teatro en concreto y el teatro en general, me atrevería a decir, o sea, entre el autor y el director, aunque no hablen, se produce un diálogo y una negociación. Es decir, mi deber es para con el hecho escénico y el deber de la autora es más con las
con lo intelectual y con las ideas. Yo también tengo que hablar por la espectacularidad, por ejemplo, que es algo que no es tan importante en el texto literario. Entonces, toca tomar decisiones de qué se mantiene, qué se quita, y es difícil. O sea, María lo puede atestiguar que en el proceso exploramos casi la totalidad de los fragmentos que se incluían en el poema. Pero algunos pues no nos funcionaban o incluso no teníamos suficiente tiempo para elaborarlos con calidad, porque es otro factor que está ahí y que al que no podemos renunciar. Tenemos un tiempo limitado y hay cuadros que da tiempo a elaborarlos de forma muy minuciosa y otros en los que hay que ser preciso y efectista, inevitablemente. Entonces tenemos que velar por el conjunto y por lo espectacular, obviamente manteniendo que sea dramatúrgicamente significativo, pero en ocasiones renunciando a la totalidad del poema. Pero cualquier autor que coge un texto, ya hablo de los clásicos, eso tiene una extensión casi inabarcable. Entonces seleccionar también es parte de la función del director. Seleccionar qué creemos que al componerse va a representar la totalidad y la esencia, aunque se pierda parte del camino. Entiendo que en la lectura individual que cada uno hacéis, pues habrá cosas que os resuenen del poema y que a lo mejor nosotros no las hayamos seleccionado, o porque con el elenco no encontramos algo significativo, o por otras cuestiones, y es lícito que sea así. Yo creo que nuestra responsabilidad estaba con que lo que seleccionáramos compuesto en nuestro universo tuviera la esencia que dramatúrgicamente tenía el poema a nosotros, pero obviamente se pierden cosas en el camino, 100%. Creo que lo hablamos yo creo que aquí quizás no lo hemos hablado. Ha dicho dos palabras que son la clave de todo este concepto de, bueno, vamos a seguir hablando de lo dramático, de la manera de si tú le quieres poner otro nombre, le ponemos otro nombre. No, bueno, está bien inclusive para eso. No es polémica, es simplemente que también que ellos, en su conocimiento adquirido paulatinamente sobre lo que se dice, asociar efectivamente el concepto de dramaturgia del director, autor y espectáculo. A mí me parecen los dos elementos más importantes de toda esta historia. Porque el espectáculo a veces no va asociado a lo que podemos decir en una función de teatro significa para el ciudadano cliente de las artes escénicas temporalmente. No sé si me explico. Vamos a ver un espectáculo. Vamos a ver un musical o vamos a ir a ver una obra Otelo, por volver al mismo tema. No conciben, a lo mejor voy a ver un espectáculo, es el musical, pero lo otro no. Pero el espectáculo es transversal desde Wagner, desde Richard Wagner. Claro, el espectáculo es la obra total y ahí hay una ruptura de lo que es el teatro convencional. Wagner busca la unión de todas las artes. Y el espectáculo me ha gustado mucho, como lo has dicho, por eso mismo, y por eso me parecía que era importante construir dentro del concepto de esta manera de teatro de creación, que el espectáculo es fundamental para definir de una manera escénica lo que se dice en una palabra que no tiene por qué decirse, o se hace y se dice de algo que no existe, sino que está en tu manera de entender la transcripción a la escena. Es que para mí es fundamental. ¿Vais entendiendo? Que para mí es fundamental, que parece que espectáculo nos referimos a efectos especiales, a baile, y nada más lejos de la realidad. Al final, espectáculo significa que genera un proceso de expectación, es decir, que sostiene la mirada. Yo creo que nuestro compromiso hubiera sido equivocado si hubiéramos puesto a los actores a intercambiar el texto porque no hubiera generado interés. Nosotros teníamos que construir imágenes, sensaciones, acción, etcétera, que sostuviese la mirada del espectador, creando unas sensaciones muy concretas, que son controvertidas y lo entiendo, pero no podíamos eludir limitarnos al texto sin generar espectáculo, en ese sentido, como algo que sostiene la mirada. ¿Añadís alguna vez texto? ¿Añadido por nosotros? Sí. Sí. La parte de yo soy mujer, yo que es una mujer que es un hombre, soy improvisado, y el texto del call center, cuando él llama como un cliente, atención al cliente, también es un texto también creado, aparte. Pues bueno, por ahí ya habéis quedado, y además no suele salir la palabra de espectáculo. Yo cuando, no porque
porque en el grupo de Factoría Echegaray la teoría va generándose sobre todas estas conversaciones, ¿no? Ha aparecido y está muy bien. Y lo de dramaturgia muy claramente. El dramaturgo no siempre es el escritor. En el grupo 1, si tenéis respuesta. Sí. Destacamos en general la caracterización de los autores, su habilidad para interpretar los diferentes personajes, sus gestos, sus muecas, el movimiento de sus cuerpos. Respecto a momentos concretos se destacan los siguientes: la lucha cuerpo a cuerpo y la sincronización del movimiento de los cuerpos en la escena del mensaje. Los aspectos que han parecido menos interesantes de la obra han sido aquellas escenas en donde se produce una repetición de movimientos por parte de los actores de manera reiterada, así como el pasaje de la reducción de la actriz del momento que los focos se combinan su rostro, y también el movimiento serpenteante del actor. Por último, ha causado un cierto desconcierto, y no te lo sabría explicar muy bien, entre algunos miembros del grupo el inicio de la obra, porque había un momento que no sabíamos, o sea, el rol que utilizaba cada actor, ¿no? Si ya había empezado, si era un cambio de rol o ahí, pero bueno, eso lo he apuntado porque me gusta apuntarlo todo. No, está genial. Bueno. En el grupo 2 sí que hay todo un prontuario. ¿Dónde está el grupo 2? Allí. Hay todo un prontuario. A ver, los más interesantes. La más interesante, la lucha de palabras con la confrontación que representan para la identificación del género. La escena en la que se viste de sirena por su plasticidad y su tempo. Las escenas en las que acompaña el saxofón porque las refuerza. La lucha cuerpo a cuerpo por su potencia. El abrazo final por la fuerza que transmite. Las menos interesantes. La parte inicial en la que explica el poema, porque sobra. El juego de la pecera porque parece un poco pueril. La mujer tumbada en la mesa porque no se entiende muy bien si es masaje o una violación. No sé si hay. En el grupo 3 tenéis también respuesta a la 3. Los momentos que más han llamado la atención han sido los relacionados con la interpretación musical, especialmente la música de saxo y su integración en la representación, por la atmósfera que crea. También destacó la lucha de los dos cuerpos, hombre-mujer, que captó la atención del público y representó un punto de encuentro, un entendimiento entre dos personas. Otros aspectos interesantes fueron los momentos de improvisación y de transformación del dolor en gestualidad, sonido y luz, que actuaron como elementos comunicativos de sensaciones y emociones. Por otro lado, los menos interesantes incluyeron las transiciones hacia la pecera, la interpretación del actor con los tonos gitanos, al no entenderse del todo, y la duración excesiva de la transformación de la actriz al final de su sueño fantasía, alimentándola de nuevo junto a sus sonidos de ahogo seguidos de músicas tipo... Sí, se puede creer. Eso es el glitch. Yo creo que cuando hablan de psicodélica y eso, ahogo es el glitch. Cuando balbucea. Cuando parece que está dentro del agua intentando hablar. Ah, vale. Sí. Quiero recordar que nos estábamos... Sí, vale. El grupo 4. El momento de la enajenación de la protagonista, a la vez que resulta liberador, es como una implosión, un grito sordo de todo el dolor del viaje total que la protagonista va acumulando. El viaje doloroso de dejar atrás la infancia hacia la madurez, de niña a mujer, el viaje de ciudadana extranjera, el viaje hacia la soledad, la incomunicación, al ruido ensordecedor, a las luces de la ciudad. Y por otro lado, la transformación en sirena como una metáfora en su búsqueda de la libertad. Hay un momento en la obra donde se funden los dos planos, el de la realidad y el de la ficción mitológica, creando una atmósfera onírica. Y la ruptura de la cuarta pared ha sido interesante para algunos miembros del grupo, pues, para otros menos. Y por último, el grupo 5 tiene una respuesta muy cortita. Destacan como más interesantes los cantos y la música de la sirena y la lucha danza de la mujer sirena con Ulises y el masaje del exorcista chino deconstruido en dos planos. De lo menos interesante, diríamos, la interferencia o las interferencias en el audiovisual y algunos sonidos más. Qué guay. Coincido.
Yo, para mí, lo menos interesante al final, y yo soy muy crítico, diría que el principio tal vez creo que cumplía una función necesaria de como contextualizar al espectador el cómo hay que, o sea, cómo decirlo, como que el texto tiene algo que va más allá, que no nos podemos quedar en literalidad, porque entonces se perdería parte de lo que iba a pasar durante la obra. Entonces vimos conveniente introducir esa parte con ese juego metateatral, pero tampoco es de lo más elaborado. Yo también coincido en esa crítica. El glitch en los ensayos parecía que iba a funcionar, pero los glitches, los momentos donde ella estaba, lo de balbuceo, habéis dicho vosotros, creo. Claro, esto es un relato que ella cuenta, ¿no? Que ella narra su travesía. Y esa narración se fragmenta, porque al final la obra habla de cómo, cuando ponemos el relato, la identidad, el discurso por encima del cuerpo, algo falla, no lo estamos atendiendo bien. Y queríamos connotar que a lo largo del relato hay momentos en los que se fragmenta y ella misma es incapaz de continuar. Pero está claro que la traducción escénica que hemos hecho no ha terminado de funcionar. Entonces también es muy interesante esto que ellos nos lo digan para recogerlo y ver nuevas fórmulas. Yo creo que si hubiéramos tenido más tiempo, hubiéramos elaborado más algunos de los cuadros. El de la máquina de escribir, también otro cuadro que si hubiéramos tenido más tiempo a mí me hubiera gustado desarrollar más. Y el final también. O sea, en general coincido con la visión. La de los surfistas chinos, no estoy de acuerdo, ese sí estoy satisfecho. No, pero que algún grupo lo ha dicho como que no... Porque no se entendía si era una violación o un mensaje, y me parece bien que no se entienda. Que habla Mi grupo favorito, ya. El tema de la máquina de escribir, que fue el que tocó como en el ensayo, ¿no? Que hubo muchísimas variaciones sobre el tema. Sí. Y luego en las 3 veces que yo he visto la función, pues también hay modificaciones. Hay muchas modificaciones. Pero no lo encontrábamos. Era importante mostrar cómo la ciudad, la realidad, la rechaza cuando ella se ha convertido en extranjera o en sirena. Eso es importante contarlo, cómo la rechazaba. Pero no encontramos la mejor forma desde mi punto de vista. Lo buscamos, le dimos varias vueltas, pero no llegamos a encontrarlo. Esto es como Masterchef, llega un momento que hay que emplatar y entregarlo inevitablemente. Bueno, muy bueno eso. Somos conscientes, la verdad. Sí, sí. Y bueno, y ya la pregunta cuarta, el grupo 1 no la tiene, el grupo 2 sí la tiene. Aunque nos parece una escenografía adecuada por la representación que hace de una especie de muelle y el material que intenta evocar el fondo del mar, creemos que podría ser de diferente material y más evocadora, menos explícita. Audiovisual. Podría haber tenido mejor técnica en el manejo de la cámara que está en la PC. Podría haber sido prescindible o haber sido más amplio, coger todo el espacio escénico, simulando el fondo del mar, por ejemplo. Luces. La iluminación la consideramos adecuada en su evocación del fondo del mar, es muy íntima. Molestan los LEDs en el suelo y en la pecera. Sonido. Se agradece la música en directo, refuerza la escena. Sonidos fragmentados y repetitivos que a veces transmiten desesperación. Interpretación. Echamos en falta mayor conexión entre los dos protagonistas. Logran que las emociones viajen entre la gestualidad y la música. Un buen trabajo de interpretación con mucha pasión. El 3, perdón. En cuanto a la escenografía, encontramos adecuada a la temática, correcta, pero poco impresionante, excesivamente sobria, discreta y algo ambigua. Se le da poco uso. Sin embargo, por otra parte, se considera interesante, ya que permite trasladarnos a distintos lugares, desde una sala de cine al portal de un bloque o al puerto de una isla al que llega el náufrago Ulises. En audiovisual poco relevante, salvo por la proyección en directo, que sí resultó de interés. Las luces, en general muy bien, estupendas y adecuadas a las diferentes situaciones. Realzan la expresión corporal y refuerzan las emociones transmitidas por los actores. Un estupendo trabajo, no obstante, por otro lado, también se han considerado muy sobrias y no gustaron las luces psicodélicas, quizá debido del grupo, debido a cierta sensibilidad hacia ese tipo de luces. El sonido muy interesante, acompañó adecuadamente los diferentes momentos de la obra, destacando la música en directo, las mezclas y cómo estaba todo microfonado.
Cuanto a la interpretación, magistral, estupenda. Los actores se han metido muy bien en sus personajes y supieron representar las diferentes emociones y sentimientos. Un trabajo muy valiente que destaca por el esfuerzo, la entrega y el trabajo físico de los intérpretes. La escenografía, la presente, parece un recurso para marcar los diferentes actos de la obra con la incorporación de elementos como el barco, la pagoda o el esqueleto, aunque sea visto como recurso irregular. Cuanto a la iluminación, también marca los límites, los diferentes estados de ánimo de la protagonista y consigue resaltar la poética del poema con la utilización de diferentes colores: el azul para el mar, el pecio, la sirena, el rojo para violencia, pasión, héroe, lucha. Y por otro lado, los momentos de poca iluminación no permitían apreciar la expresividad y la mirada de la protagonista. Cuanto a la música, se destaca la música en directo, el recurso del loop para acentuar la voz de la conciencia y los momentos del saxo y el mar. Y la interpretación, pues bueno, muy buena. Todo el grupo 5 destaca el espacio sonoro de la función como envolvente de la accionarial. La escenografía es sencilla, pero refleja el espacio marino, aunque parece realizada con pocos recursos. La iluminación delimita los espacios y centra la acción, y el audiovisual lo envuelve, aunque las interferencias pueden distraer. Se coincide con el buen trabajo de creación e interpretación de la actriz y el actor. Cuenta la película de la escenografía. Me encanta, me encanta. Bueno, la escenografía es un jardín. A ver, va a hablar del concepto. Sí. Porque claro, en la negociación que nosotros tenemos, porque claro, mucha gente te dice es que no se entiende nada. Entonces, en algún momento nosotros tenemos que dar cosas para que se establezcan conexiones claras y que otras partes del trabajo puedan ser más abstractas. Y decidimos que la escenografía fuera uno de ellos, más o menos acertadamente. Que claramente se estableciera la conexión entre que ella se sumerge en el mar, cómo la pecera tiene esos límites y que el universo de la fantasía, que ella se exilia, al mismo tiempo de permitirle vivir en la ficción y en cierto falso sentido protegerse de la realidad, también tiene sus propios límites, no le permite relacionarse. Y ahí aprovecho y recojo un comentario sobre que el trabajo interpretativo como que tenía cierta desvinculación o como que los actores estaban desvinculados, deliberadamente por la dramaturgia que teníamos. Al final la obra, creo que lo comentamos en el coloquio, va de cómo ella va tolerando más contacto físico, es decir, su cuerpo va haciéndose más presente. Por eso el final es lo que habéis llamado la pelea, donde es el máximo contacto físico, pero al principio, incluso en el masaje, no lo hay, o hay muy sugerido, o en esos dos planos. Ya me he ido por los cerros del huevo. La escenografía tampoco queríamos recrearlo con mucho más detalle, no por presupuesto, sino porque al final esto va de un universo de ficción, entonces queríamos que en algunos momentos pudiera ser parca y en otros momentos transformarse, como han comentado un grupo, creo que el grupo 3, en los diferentes espacios que hay en la ficción y en el viaje de ella. Entonces queríamos que tuviera un punto que connotara claramente la conexión con la pecera y con el universo marítimo, pero al mismo tiempo pudiera resemantizarse a lo largo de la función. Es verdad que tampoco tuve esto ya problemas de producción, muchas ofertas, muchas posibilidades de escenografía. Entonces, bueno, también eso es algo con lo que contamos. Entonces tenemos un diseño posible. Pero ese diseño es tu propuesta. Bueno, yo lo único que hice es trasladarles el concepto de un muelle tipo Atlántida, porque si no me equivoco en el texto se menciona la Atlántida. Entonces queríamos ese concepto, un muelle pero tipo que han pasado muchos años, que está corroído, que le ha... Eso, como está sumergido y... Sí, exactamente. ¿Qué sucede? Que, pues, como con la interpretación, con la obra, que del concepto al hecho, pues pasa un montón de cosas y... Y la escenografía llega también, es importante, o sea, ese concepto que puede gustar más o menos, pero lo da, y la escenografía llega a una semana vista de la función para quedarse. Es decir, es la que hay. Entonces, no, pero que no pasa nada. Yo lo entiendo. Porque los espacios vacíos a veces, con el tema de, como vimos nosotros, la estructura metálica tal cual, hasta podrían llegar a valer dentro de la idea. Lo consideramos seriamente, ¿eh? Y los focos están ahí, los focos que dicen que a veces son molestos, cuando son molestos que queremos que sean molestos, también todo se dicho de paso. Pero, y por eso dejamos esos focos, ¿no? Porque queríamos que
que el espacio teatral estuviera presente. Pero ya te digo, fue por ese punto de hasta dónde negociar con contar algunas cosas de forma más nítida para facilitar la lectura o ir completamente al abstracto. En ese proceso de negociación pues se toman decisiones. Claro. La selección que tú dijiste, que Sí. tú has dicho al principio. Sí. Yo, por ejemplo, dentro de la escenografía, que a mí los conceptos de espacio escénico son los que me pirran porque una dirección no puede funcionar Sí, si sí. no ves el espacio escénico. Absolutamente. Eso es una manera de entenderla como directores, o sea, esta obra será como sea, pero lo primero que tú imaginas es el volumen del lugar que ocupa tu posible creación, o Universos. tu universo, ¿no? Y en ese sentido, cuando lo ves, ya elementos que entran o que salen, atresos o lo que sea, depende del tipo de teatro. Sí, ¿vale? absolutamente. Entonces a mí el tema de la luz, la marca esa de ese espacio también, mar o océano limitado, o, no favorecía mi entendimiento con la pecera afuera. O sea, me hubiera gustado que fuera un espacio diáfano en donde la pecera juega al estar dentro del espacio mar o sumergido, ¿no? Y esa marca que generaba también por parte de la interpretación actoral dentro de la creación de dirección el hecho de estoy dentro o estoy fuera de lo que cuento, de lo que me cuenta la historia escénica. Entonces, estoy dentro, pero a la vez hay una marca y a la vez estoy en una fantasía y construyendo una miniatura a mí. Y luego, el elemento sonoro, que tiene una importancia brutal, ya sabemos que el teatro de creación tiene la sorpresa de quién es quién a la hora de que hoy que bien vas en un casting con la voz y luego se queda fónico, o viceversa, ¿no? Cuenta. Es súper importante subrayar que, y más en este tipo de teatro, la música no es ambientación ni un acompañamiento. O sea, la música es un signo teatral más que usamos y estudiamos y orquestamos deliberadamente. Es decir, que no es que acompañe las emociones, es que genera sensaciones, contenido, ideas, etc. Y exactamente por lo que ha dicho Paco y lo que ya comentamos en el coloquio, que en el teatro de creación, pues en los primeros días se ponen sobre la mesa todos los recursos que se tienen. Y en este caso había un actor, músico y un grupo, que también buscamos un actor que fuera músico, pero que fue algo que encontramos y que utilizamos para la creación, que no fue algo que estuviera ya en una puesta en escena predeterminada, porque tampoco existió esa puesta en escena predeterminada porque empezamos una semana antes. Entonces, bueno, pero sí es muy importante subrayar que la música o el sonido es un signo teatral más, no aleatorio ni secundario, sino que se elige y se construye tan minuciosamente como el trabajo interpretativo, como el diseño de iluminación y como todas las demás cosas. No está ahí como... La música se compuso especialmente. Sí, todo. ¿Lo compuso el chaval? Bueno, lo decidimos conjuntamente. Esto, como casi todo en teatro de creación, yo le doy una serie de pautas, él desarrolla y yo le digo, cogemos esto y lo unimos, desarrollalo, me vuelve a dar una propuesta y decimos, vale, pues de aquí nos vamos a quedar con esto, lo vamos a hacer más intenso, aquí vamos a hacer como en un programa de edición de vídeo. Vamos Me parece muy interesante. añadiendo. Sí, ha sido un trabajo súper interesante para nosotros también, porque descubrir que las ideas del texto las estábamos trabajando solo a nivel sonoro, a nosotros también nos arroja mucha luz, incluso de los significados. Significados nuevos que aparecen solo por traducirlo de ese lenguaje y no a otro. Sí, es que Sí, y lo comentaste muy bien. No, yo era por el tema que has dicho, porque nuestro grupo es el que comenta lo de la desconexión. Ajá. La desconexión para nosotras, para él, es, no hay química, no vemos, o sea, entendemos que están en el mundo distinto, que hay, pero ni en los momentos de acercamiento no se veía química. Entiendo. Química, no, ¿sabes? Sí. No es con la conexión, sino esa química que tú puedes tener incluso en la distancia. Sí, lo entiendo perfectamente. Eran como, bueno, no sé, muy bien trabajado, muy bien hecho, pero no había esa química, nos referíamos a eso. ¿Vale? No sé si... Pues eso me ha que decir. Sí, vale. No, yo iba a hablar del tema de los signos, no, brevemente sobre el concepto de la pragmática, de los significados de las cosas que se incluyen. Es como los análisis
con un comentario de texto sobre un texto cualquiera, sobre el mismo texto de la autora, pues hemos hecho comentarios, hemos hablado de ello, pero estamos hablando de lo literario, ¿no? Entonces aquí venimos a seguir aprendiendo sobre lo que... Esto es para mí es una suerte haber empezado todo este curso con esta función. Es una suerte para todas y para todos, porque lo que nos distorsiona o no entendemos nos ayuda a entenderlo más cómodo, más fácil, o más asequible, y por tanto, a partir de aquí, que para mí es un trabajo que llegándome ya lo valoro de notable para arriba. En ese sentido, la clave de la escena en todo el espectáculo, que ya hablaremos de leyenda, la clave del espectáculo es cómo nos atrapa o no nos atrapa en relación a circunstancias del momento, Sí. que tenemos que también evaluarnos, como yo me evalúo como espectador. Por tanto, la pragmática de la creación en relación a la manera de los distintos signos que me imprimen una manera de concebir desde mi mundo aleatorio, como leer a Cortázar o leer a Kafka, aprovechando, o leer a Borges. Mundos completamente diferentes. Todo eso, si no lo tenemos en valor, lo ponemos en valor, nos perdemos, independientemente de la necesidad de que en todo ello, la clave, la pragmática, está en lo que nos ocupa y nos trata de sorprender, por no decir algo más. Y en ese sentido, claro, el sonido es un personaje absoluto. El que lo toca es acojonante como lo hace, que es actor, pero es un personaje absoluto. Y la iluminación, que todo el diseño de audiovisual es una buena idea, me parece una buena idea, muy expresionista, ¿no? Dentro de esa narrativa. El grupo 1... Aquí todos contribuimos a la misma causa, cada uno desde una óptica diferente. Absolutamente. Yo voy a huir de hacerte la pregunta típica: ¿estás contento, no estás contento? Etcétera. ¿Cómo te ha quedado el proyecto? Es decir, me refiero a la experiencia personal. Sí. Y evidentemente no hace falta respuestas políticamente correctas. No, que sea súper honesto, Exacto. Porque tú coges un reto importante, igual no lo vuelves a coger en tu vida, eso de coger un poema y intentar llevarlo a escena y tal, pero ¿cómo te has quedado? Pues mira, voy a ser lo más transparente que pueda y que sepa. Yo antes de esto, bueno, pues he hecho proyectos también más performáticos, vanguardistas y eso, pero dentro del contexto de la Escuela de Arte Dramático, relativamente protegido y en un espacio que es para eso, ¿no? Que es de formación. Pero yo antes todo lo que he trabajado es comedia, que yo he escrito, y comedias que han sido súper amables para el público, con una crítica unánimemente favorable, con carcajadas y súper gratificante. Yo creo que este proyecto llega a mi vida para enseñarme, entre todo lo que, más allá de todo lo que he aprendido en el proceso, a lidiar con la crítica. Porque yo al día siguiente del estreno, yo me levanto con la autora horrorizada, que lo entiendo porque le hemos quitado el 70% del trabajo que ella ha hecho. Y nosotros no hemos sido queriendo queríamos hacerle justicia al poema. Nosotros hemos intentado transparentemente hacerle justicia al poema. Y nuestra forma de hacerlo ha sido quitar el 70% del poema para traducir lo que son palabras al hecho escénico. Porque creíamos que una hora y media no iba a ayudar. Era nuestra percepción. Y así se lo hice yo el primer día. Ella, además, me hace mucha gracia porque después de ver que nos había puesto a parir, leo un correo que me había enviado como 10 días antes diciendo qué interesante la sinopsis que ha hecho, cuántas ganas tengo de ver el proyecto. Pero bueno, ya está. Pues eso, con a ella horrorizada y la crítica del sur de este hombre también poniéndolos un poco a parir. Entonces, pues bueno, me he tenido que enfrentar y lidiar a eso, y yo creo que es parte de mi crecimiento y mi aprendizaje, porque es una obra, volviendo a la metáfora de Masterchef, al final Teatro Echegaray, Factoría Echegaray me pide no que haga unas lentejas o una tortilla patata, me pide que haga una emulsión de fideuá. Y yo entiendo que no a todo el mundo le gusta la deconstrucción, sí que lo entiendo perfectamente.
yo he intentado ser honesto con la ontología y con la praxis teatral, con lo que yo entiendo que es el teatro postdramático o de creación o lo que sea, y aplicarlo muy rigurosamente. Y he crecido mucho en eso y en lidiar con algo controvertido. Estoy satisfecho, con el tiempo era un balance más amable, pero bueno, a mí también me afecta y me deja frágil en cierto sentido, inevitablemente. Pues sí. Pero me pidieron que fuera algo arriesgado y he intentado comprometerme al máximo con eso. Muchas gracias por tu Eso se llama ser muy profesional. Muy profesional. Hay muchas preguntas que están casi ya por respondidas en lo que él ha dicho, porque bueno, en el grupo 2, que en este caso el grupo 2 lo leo yo rápido para ir pasando. ¿Te has planteado en algún momento del proceso de dejar a un lado el poema? No contesta ahora mismo. ¿Qué aprendizaje como directora ha supuesto esta puesta en escena tan complicada? En el grupo 3, la autora, ¿qué dificultad tiene elegir las propuestas improvisadas por los componentes del elenco? Hay algo de la propuesta inicial de Lidia Bravo, considera que el espectador ha logrado captar el mensaje que quería transmitir. Puedes elegir alguna de ellas, porque si no... Yo estoy muy a gusto, ¿no? Estamos muy limitados de tiempo. En el grupo 4 pregunta el proceso de creación colectiva, que ya se ha dicho, el trabajo de los técnicos, la PC de su simbolismo, en fin, el tema del poema, el tema de la obra en escena, diferencias o similitudes. El 5, sí, ha faltado tiempo y presupuesto para su realización. Presupuesto sobrado, ¿eh? Cuidado, presupuesto sobrado. Tiempo faltado. Si hubiera podido usar ese presupuesto para tener 2 semanas más, ojalá, pero bueno. ¿Qué he aprendido del proceso? Lo más importante que he aprendido, por ejemplo, es, claro, al ser esto un poema donde las sensaciones son tan importantes, el teatro de imagen no es algo que le haya dado mucha importancia en mi trayectoria, porque en general en la comedia, y en concreto los actores que hacemos comedia del arte, como está la improvisación, la imagen no es algo que se atienda especialmente, la composición, porque hay más la contingencia de la velocidad, del texto, de hallar la respuesta importante, de estar en el estado de ánimo. Y este proyecto me ha exigido atender lo que es la imagen, ¿no? La belleza o la sublime fealdad de lo que se compone en escena. Eso es uno de los grandes aprendizajes que he extraído de esto, pero por necesidad. No porque yo haya dicho voy a entrenar eso, sino... Luego, respecto a la improvisación, que también es muy interesante, ese es un tipo de teatro que me interesa a mí, que es la gamificación, donde según lo que pase en directo se condiciona lo que va a pasar o lo que está sucediendo, ¿no? Las decisiones de los actores en directo. Y para mí hay una pauta ahí, un leitmotiv claro, que es, este teatro no está preparado, pero estamos preparados. Es decir, hay que entrenarse en las posibilidades. Y los actores sí están resueltos para poder salir por donde sea, y eso sí lo entrenamos. Requiere tanto trabajo o más que preparar algo en la lista de reproducción. Es muy fácil componer de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, aquí, en estado 8 de enfado y aquí. Eso es muy sencillo. Ahora, que los actores lleguen desde lo incierto, sin saber el camino, yo lo veo más valioso. Yo como espectador y como director lo veo más valioso. Pero entiendo que en el espectador genera la duda de esto es real o no. Y si resuelve que no es real, piensa, joder, pues qué mal acabado. Pero bueno, se cuenta con ello. No sé qué más cosas. Yo ya mencioné en el encuentro después de la función a Antonia Artaud. Entonces, os recomiendo que busquéis alguna de su obra y... Es duro, es duro. Es muy duro. Artaud es duro de ver y de leer. Pero él habla sobre la ruptura con el realismo. Y entonces el valor que hay que tener cuando vemos teatro de los espacios, el espacio, la acción y lo que pueda ser todo lo equivalente, no a música, sino a sonido. Esos 3 elementos son fundamentalmente el teatro del siglo, principio del 20, hasta ahora en esa línea de creación de algo que a mí tú has dicho muy importante, teatro de la imagen. Sí. Teatro de la imagen no es eso justo, pero tiene que ver con el espectáculo, ¿no? Sí. Igualmente que el teatro de la imagen, hubo una época, los años 80 sobre todo, una compañía que trabajaba sobre el teatro de la imagen. Hoy día la imagen y el espectáculo está en todas partes, sobre todo en esa época había
en la iluminación PCs, rockers, y no había Se jugaba recortes, con lo que se jugaba con lo que se podía, ¿no? Y entonces, pero en los vestuarios, el tono, los colores, rompían la manera de mostrar Convencional, de lo contar. convencional, efectivamente. Entonces, en todo eso creo que está unido a lo que habéis hecho y lo que está en todo ese teatro del siglo XX hasta ahora, que tiene mil formas y maneras, que es lo preexpresivo. Yo creo que terminemos sobre el sentido de lo preexpresivo, sí o no, en tus actores. Sí, es buena pregunta, es una buena reflexión. Lo preexpresivo como lo concibe Barba. Exacto. Como lo concibe Eugenio Barba. Exacto. Los principios básicos de... Sí, al final Eugenio Barba buscaba entender qué era lo espectacular, es decir, qué hacía que lo cotidiano se diferenciase de lo que hay en escena, huyendo del realismo, como hemos mencionado también a Artaud. Es decir, ¿por qué esto que se está viendo en escena es tan diferente a la lectura lógica, racional que solemos realizar con las cosas, de tal forma que me obliga, me empuja, desagradablemente si se quiere, a tener yo que hacer una lectura, buscarle sentido, cómo esos cuerpos contienen unas tensiones? Al final a nosotros nos lleva a explorar lo preexpresivo desde el cuerpo, porque es que la puesta en escena nos empujaba desde el cuerpo. Pero bueno, es verdad que no es un concepto que hayamos usado deliberada y conscientemente, sino que está porque inevitablemente es parte de la puesta en escena, pero no es que yo haya estudiado específicamente. Pero date cuenta, aunque no sé si algunas más estuviste el otro día en el Cánova, que estuvimos viendo los gestos, Sí. ¿no? Entonces, en esa flexibilidad del actor, que en cierto modo ocupa el espacio de la palabra, no es la palabra la que tiene que generar la expresión de lo que decimos, porque yo estoy haciendo así con la mano ahora mismo, estoy hablando contigo, pero podría estar haciendo así y sigo preguntándote a ti sobre la expresividad, y si hago esto y trabajo con esto, más allá de cómo lo hago y por qué lo hago, ¿no? O estoy haciendo aquí todo el tiempo esto y sigo hablando racionalmente, me cambia todo el sentido del espectador. Sí. El caso es que es muy cómodo para los directores, los actores y los espectadores el texto. Claro. Las palabras son súper cómodas, porque es como nos estamos acostumbrados a comunicarnos. Entonces nos transmiten el mensaje de forma muy fácil intelectualmente. Pero habría que ver cuánto de sensación real nos provoca, cuánto nos están transformando en directo. Es la visión que tiene este tipo de teatro que nos quería Factoría Echegaray y que hemos intentado hacer. No acomodarnos en las palabras, porque el poema tampoco son unas palabras cómodas, es decir, no es cómodo de leer. Por tanto, nosotros también tendríamos que afrontar eso. Y pues yo siempre he usado el teatro de texto, donde el libreto, el guión, es el eje central ante el que todos nos subordinamos e intentamos hacer justicia a ese texto, ¿no? Pero es que en el hecho teatral están los espectadores con sus emociones y sus cuerpos, y los actores con sus emociones, con sus cuerpos. Y ahora cogemos todos y nos ponemos prácticamente a leer, poco menos que a leer, porque los actores bofetan lo que dice el texto y los espectadores lo leen en sus mentes. Entonces, este tipo de teatro o esta propuesta lo que busca es salir de esa comodidad de qué fáciles son las palabras para ver qué nos transmiten las imágenes, las sensaciones, el cuerpo, los sonidos, porque al final sonido y luz es cuerpo también. Totalmente. Es cuerpo. De hecho, yo leí un estudio hace poco que hasta mirar es cuerpo, porque hay una serie de partículas no mi ojo, pero bueno, unas partículas que físicamente se conectan desde mi ojo hasta tu ojo y que se están entrando en colisión. O sea que mirar literalmente es tocar, según la neurociencia ahora. Entonces al final, privilegiar el cuerpo porque el relato y las palabras son algo que a veces nos hacen más esclavos que libres. Ole y ole. Muchísimas gracias, y yo creo que es una
muy buena lección magistral. De modo que ha sido una suerte contar con todo este equipo. Gracias, María, también.